Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Vamos a ir dando comienzo, sobre todo por premiar la puntualidad de todas las personas que se han sumado pues, en los minutos previos. La verdad es que se agradece mucho. Se irán sumando personas poco a poco, pero bueno, ya iremos aceptándola y nada, pues bueno, pues eso, ¿no? Agradeceros sobre todo vuestro interés en este webinar, que bueno, que está impulsado por mi empresa saludable y junto a Edenred. También nos acompaña AXA, ¿no? Que nos va a contar su experiencia en la aplicación de los planes de retribución flexible. Bueno, como todos sabéis, la retribución flexible es una herramienta que tiene un potencial enorme y todavía no se usa todo lo que se debería, ¿no? Os voy a dar un dato. El 56% de los trabajadores en España aún no reciben ningún tipo de beneficio flexible. Es cierto que depende un poco del volumen y del tamaño de las empresas, pero bueno, en los últimos informes así que yo por lo menos manejo, ahora seguramente también desde Edenred nos podrán dar algunos datos más actualizados, pero en el 2023 más del 70% de las empresas no lo estaba aplicando todavía. Estamos hablando de un contexto de inflación sostenida, de presión sobre el poder adquisitivo y en el que el bienestar financiero se ha convertido en una dimensión crítica dentro de las estrategias de personas. De hecho, el más del 70% de las empresas afirma que el bienestar financiero se ha convertido en una prioridad dentro de su propuesta de valor al empleado. Sin embargo, hoy seguimos viendo una paradoja, ¿no? Existe una herramienta capaz de aumentar el salario neto de los empleados sin incrementar los costes empresariales y, sin embargo, no se está utilizando con todo el potencial que ofrece. Y para eso, y a eso queremos dar hoy respuesta y ayudaros a sacar todo ese potencial. Porque no solamente la retribución flexible, un catálogo de productos o de beneficios, ¿no? Bien diseñada y bien comunicada, puede mejorar la percepción salarial, reforzando el compromiso y convertirse de esta forma en una palanca real dentro bueno, de nuestra estrategia de employer branding. Y posicionarnos también a la hora de atraer y fidelizar el talento. Hoy queremos efectivamente aportar luz y ofrecer una visión práctica y accionable del potencial de la retribución flexible. Y para ello vamos a hablar de qué productos generan mayor impacto económico, cómo implantarla para que funcione y una cosa muy importante, ¿no? Cómo comunicarla, cómo venderla internamente para que se entienda. Y bueno, pues para Sí, ello vamos a ver ejemplos prácticos y cifras estimadas, ¿no? De algún caso hola. ejemplar, como para que podamos hacer una idea de cuánto ahorro o cuánto, digamos, ahorro tributario puede suponer, aumentando, ¿no? esa percepción de valor y de lo que es el salario sin aumentar los costes, ¿no? Y No, para ello, me estaba contando que he tenido ya hoy otra más. sí, perdón, hay por ahí un micro abierto. Si puede ser, podemos desconectar los micros así mm, no interrumpimos a la sesión. Nada, muchas gracias. Como os comentaba, bueno, para analizar este tema tenemos a dos invitadas hoy excepcionales. Por un lado está Cristina Ruiz Carrillo, que es experta en beneficios y compensación y beneficios de AXA, que nos va a compartir, bueno, pues lo que yo considero que es un caso de enorme éxito de cómo han implementado ellos de forma exitosa la política de retribución flexible. Y por otro lado tenemos a Verónica Tuceda, que es experta en retribución flexible dentro de Edenred, que como sabéis, bueno, pues es un proveedor clave a la hora de plantear estos beneficios a los empleados. Durante la sesión queremos que nadie se quede con ninguna duda, queremos que haya, bueno, pues que sea también una consulta personalizada. Entonces, durante la sesión podéis dejarnos vuestras preguntas en el chat y las iremos respondiendo al final de la sesión. Nos vamos a dejar 15-20 minutos, dependiendo del volumen de preguntas que haya, para bueno, contestarlas a todas. Si hubiera alguna que se queda sin contestar, podéis escribirnos por correo al contacto@miempresasaludable.com y ahí pues también Verónica y Cristina podrán también contestarlas. Pero en principio la idea es que nos salgamos de hoy con todas las dudas resueltas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Verónica. Gracias, Cristina, por sacar este huequecito en vuestras agendas, que me consta que son muy apretadas. Así que, con todo, si os parece, empezamos. Y empiezo por ti, Verónica. Em, por poner un poco en contexto, ¿no? Vamos a ver una foto primero amplia. ¿Qué es exactamente la retribución flexible y por qué estamos diciendo que es un beneficio tan interesante tanto para las empresas como para los empleados?
Voy a compartir pantalla y ya te doy paso. Genial. Perfecto. Bueno, primero que nada, ya lo vemos bien. Perfecto. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por esa introducción tan interesante. Y como dices, bueno, pues partimos de lo básico, ¿no? Y es realmente, bueno, pues entender muy bien qué es esto de retribución flexible, ¿no? Llevamos ya muchos años hablando sobre ello, pero como nos decías en las estadísticas que compartías, todavía hay muchísimo desconocimiento, hay muchísimas empresas que no lo implantan y bueno, pues hay mucho camino todavía por recorrer, ¿vale? En principio, y por ponerlo, digamos, en palabras muy sencillas, la retribución flexible en esencia es una forma más eficiente de cobrar, ¿vale? No se trata de cobrar más, sino cobrar mejor, ¿vale? Esto de alguna manera lo que quiere decir es que sin necesidad de que la empresa pague más, porque el salario del empleado sigue siendo el mismo, este sí que va a tener esa opción de destinar una parte de su salario bruto a productos que tienen ventajas fiscales. Y como resultado, pues con el mismo coste que ya tenía para la empresa, el empleado sí que puede aumentar su salario neto. A mí aquí sí que me gusta hacer una pequeña distinción porque muchas veces se presta confusión lo que es concepto de salario bruto, salario neto. Y Sí. si realmente no trasladamos correctamente el concepto de salario bruto, de allí bajar una No veo explicación para que marcas se así, entienda el súper impacto gordas. de la retribución flexible es muy complicado, ¿no? Como salario bruto entendemos pues la retribución dineraria total que pueda tener el empleado. A partir de allí, pues esa retribución antes de llegar al bolsillo del empleado, sí que es verdad que como quien dice tiene que pasar por caja, como suelo decir. Y en esa caja pues se aplican, como bien conocemos, dos tipos de deducciones. Por una parte, las contribuciones de la seguridad social y por otra parte, los impuestos. En este caso, el IRPF o el impuesto sobre la renta de personas físicas, ¿vale? Es allí, en esta parte, donde realmente podemos optimizar para que finalmente el dinero que llegue a nuestra cuenta bancaria, nuestro dinero líquido o el salario neto, pues sea superior a que si no utilizáramos este sistema, ¿vale? Entonces, a partir de allí, pues las ventajas son amplísimas, ¿no? O sea, para el empleado es clave que el atractivo es inmediato, ¿no? Porque puede ahorrar desde el primer momento, puede elegir solo aquello que necesita, no es un beneficio estándar, ¿no? Sino que, oye, pues yo tengo un abanico de posibilidades donde podré voluntariamente decidir cuáles se adaptan a mis necesidades. Puede mejorar su poder adquisitivo, se adapta a su momento vital, ¿vale? Y por otra parte, para la empresa, pues como ya decíamos, ¿no? Es muy potente porque refuerza la propuesta de valor sin incrementar costes salariales, mejora la satisfacción y el compromiso, le permite también posicionarse como una compañía moderna, centrada en el bienestar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues todo esto también ayuda mucho en lo que antes comentabas, Miguel, del employer branding o también de la marca empleadora que queremos construir y que queremos proyectar, ¿no? Eso como clave. Muy bien, qué interesante y qué potente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, has hablado un poco por encima, ¿no? De los beneficios o de cuáles son los productos que se pueden utilizar bajo la retribución flexible, pero podemos entrar un poquito más en detalle, ¿no? En cuáles son los que generan mayor impacto real en el ahorro de los empleados. Sí, por supuesto. A ver, en retribución flexible el marco es bastante más amplio de lo que muchas veces creemos, ¿no? En una primera instancia se suele asociar todo a ticket restaurant, ¿no? O al vale de comida como lo conocíamos todos hace ya un montón de años. Pero la realidad es que en retribución flexible pues hay un montón de soluciones que como buscamos o como bien decíamos, la idea es que se puedan adaptar a las necesidades y preferencias de cada uno de nuestros empleados, ¿vale? Al rasgos generales pues los productos que teníamos justo en la diapositiva anterior, pues son los mínimos básicos indispensables y aquellos que, como bien preguntabas, Miguel, tienen un mayor impacto en lo que es el ahorro real, ¿no? Que se puede percibir. Y son, pues, Ticket Restaurant, en este caso, Edenred Movilidad, Edenred Guardería, el seguro de salud y la formación. Son los 5 productos claves que sí o sí deberíamos ofrecer dentro de nuestro plan, primero por la adaptabilidad que tienen a los diferentes perfiles acorde a necesidades y preferencias y luego por el impacto en ahorro real. Si pasamos allí, vale, pues vamos a ver un poquito en detalle
Cada uno de estos productos partimos pues, del más conocido, nuestro ticket restaurant en este caso es una solución totalmente digital, es una tarjeta con la que se puede hacer el pago de las comidas del día a día, ¿no? La gran ventaja a nivel fiscal que tiene es que está exenta de IRPF a 11 euros, hasta un máximo de 11 euros por día laborable, ¿no? Lo que implica que en ese sentido pues el empleado puede disfrutar de comer en su día a día en restaurantes o incluso pedir a domicilio, porque también puede utilizar las diferentes plataformas de delivery, como puede ser Globo, Just Eat y Uber Eats, y de esta manera pues ahorrarse, ¿no? Con un gasto básico o obligatorio que tenemos todos en nuestro día a día, por ejemplo, ¿no? La otra solución que también tenemos dentro de estos 5 productos es en nuestra Edenred Movilidad. Edenred Movilidad es una tarjeta pensada para que, bueno, puedas hacer el pago de todo lo que son los títulos de transporte público colectivo que necesites para acudir a tu puesto de trabajo en el día a día, ¿vale? Entonces, con Edenred Movilidad tú puedes cargar hasta un importe máximo de unos 136,36 euros al mes y con esta tarjeta, pues simplemente en los diferentes puntos de venta autorizados pues hacer el pago o la compra o la recarga de tu abono de transporte, de tus billetes sencillos, de tu viaje de 10 viajes de metro, de autobús, ¿vale? Y como bien decíamos, engloba todo lo que es la red de transporte público colectivo, ¿vale? Aquí entraría, como ya mencionábamos anteriormente, autobuses, metro, y todo lo que son pues la red ferroviaria de trenes, ya sean cercanías, sean media distancia o sean larga distancia, ¿vale? Y muy importante aquí, comenté el importe máximo a recargar, pero que sepamos que el dato general a nivel de exención fiscal son unos 1.500 euros al año. Y si seguimos, pues llegamos a lo que nosotros solemos llamar siempre el producto estrella, que es sede en red guardería, ¿no? Sí que es cierto que, por supuesto, tienes que estar en esta situación de tener un niño pequeño para poder aprovechar todo este ahorro. Y le llamamos el producto estrella porque realmente el impacto en el ahorro es muy, muy notorio, ¿vale? En este caso es un producto que está exento 100%. Cueste lo que cueste. En ese sentido, los padres y las madres de niños pequeños con edades entre 0 y 3 años pueden hacer el pago del servicio de las guarderías y cualquier gasto relacionada con este servicio directamente a través de Edenred Guardería, ¿no? En este caso, nosotros hacemos la transferencia directa a lo que son las guarderías y de esta manera, pues el empleado o la empleada se estaría ahorrando pues el 100% del IRPF de este coste, ¿no? Aquí nosotros tenemos más o menos calculado para que os hagáis una idea de que el ahorro en las guarderías es, vamos, el mayor potenciador dentro de las diferentes alternativas de soluciones dentro de un marco de retribución flexible, ¿no? O sea, te puedes ahorrar como un mínimo, como poco, 500 hasta 1.000 o 1.500 euros al año únicamente por hacer el pago de la guardería a través de este sistema, ¿vale? Y como bien decíamos, no solo de lo que es el coste mensual, sino cualquier otro gasto que esté asociado, como puede ser el comedor en un momento dado, la matrícula cuando corresponda pues el cambio de curso escolar o cualquier otro gasto que esté asociado. Por otra parte, teníamos el seguro de salud, como bien comentábamos, que también es un producto que tiene muchísima demanda hoy en día. Dentro de un marco de retribución flexible, la gran ventaja del seguro de salud, por una parte, es la exención, que está exento de IRPF hasta 500 euros por asegurado al año. En este sentido, te puedes añadir tú como empleado de la compañía, pero adicionalmente puedes añadir con esta misma ventaja fiscal pues a tu cónyuge e hijos. En el caso de tener descendientes, tienes esa opción también, ¿vale? El cuadro médico, las coberturas, las condiciones de contratación, todo esto, por supuesto, dependerá de la póliza que ponga a disposición la empresa, de los empleados. Lo que sí que podemos decir es que más allá de la ventaja fiscal, que ya es bastante significativa, es muy interesante también que el seguro de salud es uno de esos productos que también el cogerlo a nivel colectivo como parte de un plan de retribución flexible mejora mucho las condiciones de contratación e incluso
las coberturas en muchos casos. Normalmente las pólizas que se contratan a través de retribución flexible, como pólizas colectivas, corporativas, suelen tener mejores coberturas, mejor cuadro médico y sobre todo, lo que es muy relevante, a un precio pues mucho más competitivo, ¿no? A un precio mucho más bajo que si comparamos a lo mejor esa misma póliza a nivel particular, ¿no? Si buscamos contratar exactamente esas coberturas a nivel particular, pues sería un importe bastante más elevado, ¿vale? Y el último producto es la formación, ¿no? En cuanto a impacto, porque la formación también es una solución muy interesante para aquellos que puedan valorar hacer a lo mejor formación, reciclaje, mejora de aptitudes, desarrollar habilidades y para ello pues quieran hacer algún curso que tenga algún mínimo de correlación con su puesto de trabajo. Eso es importante porque es requisito indispensable para que la formación se pueda enmarcar dentro de lo que es la retribución flexible y a partir de allí sí que es cierto que las ventajas son totales. Está exento también 100% el importe de la formación que puedas solicitar, siempre y cuando tenga relación con tu puesto de trabajo. La empresa lo que debe hacer es el pago íntegro al centro formativo y a partir de allí pues se deduce en las cuotas o con la flexibilidad que la empresa se lo permita al empleado, ¿vale? En este sentido, aquí la única limitante, que no lo comentamos antes, es que al final en retribución flexible sabéis que sí que tenemos una limitación máxima por ley y es que solo se puede destinar hasta un 30% de nuestro salario bruto anual a todo lo que es retribución en especie. Y aquí entra, por supuesto, todo lo que contratemos dentro de un marco de retribución flexible. Entonces, en el caso de que pueda haber una formación pues, muy costosa, sí que es cierto que la única limitación para beneficiarnos de esa exención del 100% la va a marcar el 30% de nuestro salario bruto anual, ¿vale? Pero es un producto que también tiene muchísimo potencial de ahorro y que cada vez está siendo más demandado. Pues muchísimas gracias por esta explicación tan detallada. Creo que yo por lo menos he aprendido un montón de cosas que no sabía. Y supongo que el resto también. Nos han hecho algunas preguntas, pero si os parece bien, vamos a ir dejándolas un poquito para el final de la sesión y así continuamos con Cristina, bueno, que nos va a aportar ahora muchísima luz pues, de su experiencia, ¿no? Bueno, que yo creo que es digna de escuchar. Eh, Cristina, cuéntanos un poco cómo ha impactado este beneficio en vuestra política, en vuestra política, digamos, de compensación, ¿no? ¿La consideráis clave dentro de vuestra propuesta de valor al empleado? Perdón, que me he trabado. Vale, gracias, Miguel, por la introducción y por la presentación. Sí, definitivamente la retribución flexible, bueno, forma parte de nuestro paquete global de beneficios que damos a todos los colaboradores desde el momento en el que se incorporan. Tenemos otro conjunto de beneficios, como puede ser plan de pensiones, seguro de vida de accidentes, tarjeta comida, préstamos y anticipos, teletrabajo, compensación de gastos de teletrabajo. Es decir, tenemos un paquete muy amplio de beneficios. Pero entre ese paquete tan amplio está también nuestro programa de retribución flexible, que yo diría que es, bueno, pues uno de los beneficios clave que tenemos y que desde luego forma parte de nuestra propuesta de valor al empleado y forma parte también de nuestra estrategia global de recursos humanos, como tú muy bien decías al principio, para la atracción y retención de talento. Además, a día de hoy, aunque es verdad que hay empresas que todavía no tienen este beneficio, ya hay muchas empresas que sí que lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, donde antes podría llegar a haber sido una ventaja competitiva el tener este beneficio, a día de hoy el no tenerlo podría ser incluso una desventaja competitiva, porque es un beneficio realmente interesante. Es un beneficio además que, bueno, pues que ha tenido muy buena acogida desde que lo implantamos en AXA, pero ha ido increciendo su interés por este beneficio, posiblemente también por el mayor conocimiento, ¿no? de todo el partido que se le puede llegar a sacar, tanto porque en el mercado cada vez es más conocido como porque nosotros también internamente hemos ido incrementando también el volumen de comunicaciones para que precisamente los empleados puedan sacarle todo el partido. Es un beneficio que además permite una flexibilidad total porque, bueno, pues como decía Verónica, como hemos dicho al principio, pues hay muchos productos, o sea, hay diferentes productos que tienen esta ventaja fiscal y por lo tanto permite flexibilidad de adaptación a diferentes necesidades y luego pues también permite la flexibilidad de que tú puedes contratar en el momento del año que tú quieras, según tus necesidades. O sea, no tiene por qué ser ni a inicio de año ni a final, es decir, durante todo el año, según te venga bien o según cuando necesites ese producto o servicio a contratar, lo puedes hacer.
Entonces, bueno, pues es por eso un beneficio muy interesante. Luego también, por ejemplo, comentar que nosotros en AXA, adicionalmente, se me está apagando la luz de la sala, perdonar. Adicionalmente, en el año 2023, con la negociación del convenio, introdujimos un beneficio más, bueno, como una novedad. Por un lado, bueno, pues por dar un beneficio adicional también a todos los colaboradores, pero también con idea de promocionar concretamente este beneficio de retribución flexible. Y es que a todos los colaboradores, desde el año 2023, les damos 200 euros para invertir en retribución flexible. Entonces, esto no obliga a que todos los empleados tengan que contratar algún producto o servicio de retribución flexible, porque si no lo hacen, pues a final de año se les paga los 200 euros por nómina, solo que ya no tienen pues la ventaja fiscal, ya habría que aplicar, como se paga en cash, hay que aplicar las retenciones correspondientes y, por lo tanto, bueno, lo interesante de esta ayuda de 200 euros o este extra es precisamente aplicar la retribución flexible. Entonces, bueno, pues nosotros en ASA, como digo, el interés por este beneficio ha ido increciendo y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues el año pasado, en el año 2025, un 70% de nuestros colaboradores hicieron inversión en algún producto o servicio de retribución flexible, al menos en un producto, porque luego hay muchos colaboradores que tienen varios productos. Oye, qué buen dato. Qué buen dato. Me ha quedado con que, bueno, con como ha ido un poco increciendo, ¿no? Este impacto de la retribución flexible. Y quería preguntarte, Cristina, ¿cómo lo habéis ido implantando? ¿Lo habéis ido implantando poco a poco? ¿Habéis hecho una estrategia inicial ya con todos los productos? Y también, bueno, si habéis encontrado alguna dificultad al principio y cómo habéis conseguido que vaya ganando esa atracción hasta conseguir ese 70% de uso, aunque sea de al menos un producto, que me parece una cifra relevante. Mm. Sí, nosotros, bueno, implantamos el programa de retribución flexible por primera vez en el año 2010, con lo cual ya llevamos 16 años ya trabajando en ello. Eh, Al inicio, bueno, pues tuvimos que, para ponerlo en marcha, pues para empezar nosotros trabajamos con un partner porque, bueno, por el volumen de empleados que tenemos y de contrataciones, pues necesitábamos una herramienta, necesitábamos también, bueno, pues el apoyo de un partner. Entonces, bueno, pues al principio para implantarlo, pues eso, utilizamos los servicios de un partner. El cómo lo gestionamos nosotros el programa internamente, como muy bien decía Verónica, la retribución en especie y la retribución flexible se marca dentro de la retribución en especie. Legalmente se puede invertir hasta un 30% del salario. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos limitado a un 20% del salario. ¿Por qué? Pues porque hay empleados que, además de retribución flexible, pueden tener otros conceptos de retribución en especie, una póliza de vida, un coche de empresa, tarjeta carburante, es decir, otros conceptos de retribución en especie, que como globalmente no se puede superar el 30%, pues tomando un criterio de prudencia, nosotros lo limitamos al 20% del salario. La gente puede contratar a nosotros cada año, pues, bueno, el programa de retribución flexible tiene duración de un año, que coincide con el año fiscal, y la gente puede ir contratando durante el año en el mes que quiera. O sea, la herramienta está abierta durante todo el año para todos los productos. Algunos sí que tiene alguna limitación de fecha por la propia característica del producto, pero en general, pues eso está abierto para todos los meses del año. Establecemos una fecha de corte, porque es necesario también tener una fecha de corte, en primer lugar, para que el producto o servicio contratado tenga una fecha efecto, digamos, empiece a funcionar. Y luego, por otro lado, porque también ese producto que contrata el empleado a través de retribución flexible se le descuenta luego en su nómina. Entonces, nosotros tenemos establecida, por ejemplo, la fecha de corte a 10 de cada mes, de manera que si, por ejemplo, estamos en febrero, pues una persona que contrata hasta el día 10 de febrero, ese producto o servicio entra en vigor a partir del 1 de marzo y se le descuenta la nómina de marzo. Si ya contrata después del día 10, el día 11, el día 12, lo que sea, ya pasaría a tener fecha de efecto de abril y se le descontaría en la nómina correspondiente de abril. Luego, por otro lado, pues para gestionar también el programa y para hacerlo, como decíamos, va increciendo, pero también gracias a que cada vez hacemos más comunicaciones, bueno, pues durante todo el año hacemos algunas comunicaciones, pero sobre todo a final de año hacemos una campaña de lanzamiento del año siguiente. Es decir, ahora estamos en el periodo 2026, pero pues finales de noviembre lanzaremos la campaña de 2027. Y entonces ahí lo que hacemos es, aparte de actualizar toda la documentación, pues toda la información que aparece en la herramienta de nuestro partner, toda la información que tenemos en la intranet, etcétera, pues lo que hacemos es mucha campaña de marketing, de comunicación, pues a través de comunicados, a través de nuestra intranet, cartelería, salvapantallas, hacemos sesiones abiertas a los empleados, hacemos también formaciones a los HRBPs, porque también para nosotros una cosa clave es que cuando una persona se incorpora en la compañía,
se le pueda explicar este beneficio desde el primer momento, porque la gente que ya lleva tiempo, pues ya tiene pues, todas las comunicaciones de todos los años, pero una persona nueva, pues para nosotros es esencial que lo conozca y desde el primer momento lo pueda aprovechar. Y bueno, pues esto es un poco el cómo lo trabajamos nosotros y bueno, pues cómo lo tenemos implantado. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Cristina. La verdad es que es fundamental. Bueno, de hecho tenía aquí una pregunta para haceros luego sobre cómo lo comunicáis para venderlo, ¿no? Entre comillas, internamente. Pero bueno, yo he dado unas pinceladas súper interesantes. Em, Tenía una pregunta ahora que hacerte, Verónica, que es, bueno, vamos a los números, ¿no? Que yo creo que es un elemento que a todo el mundo le importa mucho, porque al final cuando hablamos de retribución, los números son la clave. Entonces, tengo aquí una pequeña slide, si me permites, y la voy a compartir eh, para que me puedas confirmar. Un momentito, voy aquí. Em, bueno, básicamente, cuando tenemos un buen plan bien diseñado para una persona media, ¿no? Que pueda hacer uso de los diferentes productos que has estado comentando antes, de qué nivel de ahorro, ¿no? Bueno, pues en la carga impositiva, qué ahorro anual podemos estar planteando. Y más allá del ahorro, ¿no? También qué impacto tiene en la percepción del salario y del bienestar financiero. Genial. Bueno, pues a ver, como bien decía Miguel, cuando el plan está bien diseñado, un empleado medio puede ahorrar fácilmente entre unos 600 a 1.500 euros al año, ¿vale? Por supuesto, esto es una estimación, esto depende de los productos que utilice, de su tramo de IRPF, salarios, etc., ¿no? Entonces nosotros aquí siempre invitamos, que lo tenéis ahí en pantalla, justamente a que hagáis este ejercicio de simulación, por lo que es lo que ayuda realmente a tener una percepción más real de cuánto podríamos ahorrar acorde a nuestra situación vital, nuestras necesidades, preferencias, nuestro salario y todos esos detalles que son importantes, ¿vale? Ahora, con respecto a lo que nos comentábamos del impacto en la percepción de salario y el bienestar financiero, pues bueno, es evidente, ¿no? Que mejora mucho en lo que es la percepción del salario, ¿no? Desde el punto de vista del empleado, ¿no? Se puede visualizar como un refuerzo del bienestar financiero, ¿no? Porque al final convierte gastos inevitables, como comentábamos anteriormente con el tema de la comida, en oportunidades de ahorro. O sea, comer tenemos que comer todos, ¿no? Otra cosa es que yo, por ejemplo, utilizando Ticket Restaurant, ahora pueda ahorrar. No solo económicamente, sino también aprovechar esa pausa para poder desconectar, para conciliar, para no dedicar tiempo a lo mejor a preparar tuppers todos los días, ¿vale? Entonces, bueno, pues el concepto de ahorro y de conciliación se introduce y vienen a formar parte de todo lo que es bienestar financiero y emocional. Y luego, pues esa sensación que también damos al empleado de que tiene control sobre su retribución, ¿no? Que al poder personalizar y decidir cómo quiere percibir esa parte de su salario, pues lógicamente se siente que se tienen en cuenta todas sus necesidades y sus preferencias al momento de decidir cómo quiere cobrar su salario. ¿Vale? Entonces, aquí lo más importante sobre todo es que tengamos en cuenta que en un contexto como el que vivimos hoy en día, de inflación, de presión económica, pues este tipo de beneficios son los que realmente marcan una diferencia real, ¿no? Hoy en día que tanto hablamos de un montón de beneficios y vamos hacia una hiperpersonalización, que está muy bien, pero no tenemos que descuidar lo básico y aquello que realmente marca una diferencia real y es el ahorro financiero. A ver, es que si me permites, Verónica, yo he hecho aquí un cálculo rápido con la calculadora Sí, mientras comentabas y es que bueno, he dividido 21.008 entre 12 y me sale 1.750. Es que estamos hablando de que es una quinceava paga prorrateada lo que estamos hablando al final, ¿no? O totalmente, sea, que no es ninguna totalmente. tontería. O sea, Eso supongo es, que a lo mejor incluso en un salario mayor puede ser mayor dependiendo eso del es. programa, pero para este salario, que es un salario medio en español, si no me bueno, estará así un salario mediano, podríamos hablar, pues es que la percepción, uy, perdón, el coste Sí. o sea, el ahorro que supone, pues eso es un salario entero, una mensualidad entera.
Totalmente. De hecho, bueno, nosotros os invitamos a todos a que hagáis el ejercicio porque creemos que así es como realmente vais a poder tener una idea mucho más clara del ahorro que se puede generar en cada caso en particular. Pero también aquí en pantalla os hemos estado compartiendo un ejemplo tipo, ¿no? Imagínate, en este caso es María. María cobra un salario bruto anual de 30.000 euros y María tiene tres necesidades claves, ¿no? Que por una parte es, bueno, pues el ticket restaurant para pagar sus comidas en el día a día, Edenred guardería porque tiene una niña pequeña y Edenred Movilidad porque usa el transporte público para ir a su puesto de trabajo en el día a día, ¿vale? Entonces, al final, haciendo el pago de sus comidas a través de Ticket Restaurant, que utiliza un total de 2.420 euros al año, en el concepto de guardería 3.300 euros al año y en Edenred Movilidad 693, estamos hablando que María, de cubrir todas estas necesidades anteriormente sin retribución flexible, realmente disponía de un salario neto de 19.252 euros. Y utilizando la retribución flexible, como bien hemos dicho, ese salario neto se ha incrementado a 21.000 euros. Estamos hablando, como bien decías tú, Miguel, exacto, de unos 1.756 euros simplemente por pagar los gastos habituales del día a día, acordes a sus necesidades y preferencias, simplemente a través de esta herramienta. Y bueno, lo más importante, ¿no? Que las cotizaciones de la Seguridad Social no se ven afectadas, ¿no? Porque eso también es Sí. fundamental, ¿no? Y además es una duda que suele aparecer, ¿no? O Claro. sea, que perdamos el mito de que la retribución flexible al final afecta a las contribuciones a la seguridad social, que nos puede afectar en las prestaciones de jubilación o desempleo, las que sean. No. O sea, la base de lo que es nuestro salario para todas las contribuciones que se hagan a la seguridad social siempre va a seguir siendo la misma, porque el salario no se ve afectado, el salario es el mismo. Qué bueno, qué bueno. Pues vuelvo con Cristina, que tengo una pregunta que bueno, ha comentado antes que teníais un partner, ¿no? Sobre todo, bueno, con una empresa con las dimensiones de AXA, me imagino que será fundamental, pero yo estoy seguro de que en todos los tamaños de empresa, bueno, muchas veces incluso una pequeña empresa tiene hasta menos medios, ¿no? Te quería preguntar un poco sobre las ventajas concretas, Cristina, de contar con un partner que nos ayude a implementar y a gestionar estos programas, ¿no? Sí, bueno, pues como comentaba antes, nosotros, bueno, lo que teníamos claro es que para implantar un programa de retribución flexible, en su momento se planteó hacerlo internamente, pero hacerlo internamente es, bueno, es bastante costoso, primero porque se necesita un software digamos, para hacer el soporte de todas las contrataciones. Nosotros con el volumen de empleados y de contrataciones que tenemos, pues sin un software es imposible. Y luego requeriría muchísima dedicación interna. Nosotros tenemos un porcentaje de dedicación, evidentemente, pero el tener un partner pues nos acompaña y nos ayuda bueno, pues para poder gestionar el programa con mayor facilidad y con menor coste al final. Entonces, nosotros trabajamos con un partner. Este partner pues, tiene una herramienta que es el que nos ayuda con la gestión de la herramienta, en el que los empleados hacen sus contrataciones mensuales y luego también nos ayuda un poco con todo lo que es el intercambio de ficheros, ¿no? Porque luego se generan ficheros que tenemos que utilizar para diferentes cosas. Entonces, cuando llega la fecha de corte que os decía antes, bueno, pues lo que se hace es recopilar todas las contrataciones de productos y servicios de los empleados. Y por un lado, el partner lo que hace es enviarlo a los correspondientes proveedores para que se ponga en marcha esos productos o servicios. Luego también para que se generen las correspondientes facturaciones, que en principio abona la compañía, en principio lo abona AXA, para luego ir descontándolo en las nóminas de los empleados. Y luego, en paralelo, a nosotros también, a Recursos Humanos, nos envía el fichero de esas contrataciones para que se lo podamos descontar a los colaboradores en la nómina del mes que corresponda. Luego también nosotros, por ejemplo, tenemos varios productos. Algunos son productos propios de AXA que tenemos internos, otros son productos que tenemos contratados con otros proveedores, entre ellos también trabajamos con Edenred. Y entonces, por ejemplo, como el partner trabaja con esos proveedores y con esos productos para varios de sus clientes, eso también facilita la gestión tanto para nosotros como para ellos, pues de cara, por ejemplo, cuando hay actualizaciones en el producto, pues lo actualiza de forma global para todos los para todos los proveedores y facilita, digamos, esa interlocución con los proveedores de esos productos. Luego también lo bueno que tiene que tener un partner es que al final, como ellos trabajan, pues eso, como con muchos clientes para retribución flexible, también nos informan de las novedades legislativas que puede haber en los diferentes productos, o lo que se refiere al producto en sí, o en cuanto a territorialmente
donde existe esa ventaja fiscal, ¿no? Porque hay productos que, bueno, pues que dependiendo de si es territorio común o País Vasco o Navarra, etcétera, pues tiene diferentes ventajas fiscales. Entonces, bueno, pues al final el tener un partner nos ayuda desde luego en el día a día de la gestión, nos simplifica procesos y para mí también es interesante, pues eso, que nos mantiene actualizados también a nivel legislativo y nos ayuda pues también un poco con ese intercambio de ficheros que necesitamos pues para al final implantar y poner en marcha pues ese día a día de la retribución flexible. Ujú. Bueno, yo creo que es vital, ¿no? Sobre todo por todo el tema del cumplimiento normativo, el cumplimiento fiscal, como bien decías, ¿no? Bueno, en un país como el nuestro, con todas las diferencias autonómicas que hay en temas, digamos, de imposición impositiva, vamos, de impuestos, etcétera, creo que es muy clave. Bueno, hay unas preguntas muy interesantes en el chat. No quería deciros que quería hacer un recordatorio que las vamos a contestar todas al final, así que no os vayáis porque ahora en 10 minutillos nos pondremos a contestarlas y creo que están saliendo cosas que a mí por lo menos me parecen que son muy interesantes y que además son dudas que seguro que muchas personas que comparten. Os quería preguntar, bueno, Verónica, eh, vosotros me imagino que como partner, ¿no? A la hora de gestionar estas políticas os encontráis con que muchas veces vienen empresas que, bueno, pues que a lo mejor han empezado con algún programa por su cuenta o que han tenido alguna experiencia, pero no han trasladado eso a una estrategia diseñada para maximizarla y optimizarla. Bueno, un poco cómo la acompañáis, quería preguntaros cómo la acompañáis vosotras en ese proceso y también un poco qué diferencia pueden encontrar, ¿no? A la hora de decir, bueno, no, esto, aparte de quitarme todos esos quebraderos de cabeza de los que hablaba Cristina y todo ese margen de error, ¿no? También qué potencial de optimización pueden encontrarse. Genial. Pues sí, efectivamente, es decir, o sea, la retribución flexible no es algo que ponemos en nuestra cajita, marcamos el check si ya lo tenemos dentro y nos olvidamos de que existe, porque lo que hacemos así efectivamente es cubrir con las tareas operativas que correspondan, pero el impacto que estamos generando y las ventajas de las que venimos hablando en todo el webinar realmente no van a ser perceptibles por los empleados. Entonces es como no, si no estuviésemos haciendo nada, ¿no? Aquí es muy importante que tener retribución flexible por sí mismo no garantiza que el sistema funcione, ¿no? O sea, no es como por arte de magia, sino que lo que tenemos es justamente lo que tú comentabas antes, buscar la manera de convertirlo en una palanca estratégica para que realmente nos proporcione todo el valor y la percepción que buscamos en cuanto al ahorro para el empleado, ¿vale? Entonces, nosotros lo que identificamos es que las empresas que efectivamente sí que digamos, tienen un camino bien marcado y van hacia el éxito y a la mejora continua del plan de retribución flexible, cumplen con tres criterios básicos, que yo creo que Cristina coincidirá porque también lo ha venido describiendo en su propia experiencia y muy probablemente ellos lo hacen de esta forma, un poco por lo que estaba comentando, ¿no? Y es que tiene que haber un liderazgo interno, claro, ¿vale? Es decir, alguien, un equipo, un grupo de embajadores, ciertas personas que se encarguen de que efectivamente este programa sea impulsado constantemente en interno dentro de la compañía. A partir de allí, que no nos cansemos nunca de comunicar, ¿vale? Comunicación continua, comunicación atractiva, comunicación sencilla, comunicación constante, ¿vale? Nosotros en Edenred, además, tenemos la figura de lo que es el departamento de Customer Success, del que yo formo parte, donde directamente le proponemos a nuestros clientes pues, poder sentarnos, evaluar cuáles son sus casuísticas, características particulares, entender muy bien cuándo, cómo y de qué manera podemos comunicar, bajo qué soportes, con qué iniciativas, sobre todo potenciando mucho la atracción en los mensajes que proyectemos y el ahorro, porque al final lo que busca el empleado efectivamente es ese mensaje de ahorro, ¿no? Si empezamos a hablar de fiscalidad ya le perdemos en el primer momento. Hay que tener pues toda una estrategia en lo que es el plan de comunicación continua. Y luego, sobre todo, el tercer punto y que es clave es el acompañamiento en todo ese proceso, ¿vale? Y la medición.
a partir de los datos. Esto, como todo, no, como bien decía, no es implementar y nos olvidamos, ¿no? O sea, que haya 5 personas en una cosa o 10 en otra, sino ver cómo podemos evaluar esos resultados, analizarlos y decir, vale, pues ¿qué podemos hacer? Porque creemos que puede haber una mayor adopción y que hay gente que realmente le pueden venir bien estas soluciones y no la está cogiendo actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, allí medimos el uso actual, podemos medir el impacto potencial, podemos medir el ahorro que se está generando ya y la proyección de lo que podríamos estar generando, y a partir de allí, pues como decíamos, reestructuramos, planteamos nuevas acciones de comunicación, y esto es el ciclo que nunca muere, ¿no? Yo creo que esa es la clave para que realmente una empresa que tiene implementada la retribución flexible pues pueda sacar todo el potencial del que venimos hablando. No sea un beneficio más, sino realmente sea una herramienta de bienestar financiero y de marca empleadora. Vamos. Qué importante. Antes de pasar a la parte de las preguntas, de dejarme que incida un pelín más en el tema de la comunicación, porque creo que aunque se ha comentado, pero no siempre viene bien volver a hablar un poco más, y tengo aquí una presentación con Cristina que tengo una pregunta que hacerle, porque creo que es muy importante la percepción que hay sobre el programa, ¿verdad? Entonces, Cristina, te quería preguntar un poco bueno, ya has comentado algunas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son un poco vuestras líneas maestras para conseguir que esa retribución flexible resulte atractiva, y cómo hacéis para que porque cuando hablamos de impuestos muchas veces, bueno, como cada uno tiene su caso, ¿no? Y como cada uno tiene su IRPF, sus cosas, muchas veces los números son abstractos también, pero no los terminamos de aplicar a nuestra propia realidad. Entonces, ¿cómo hacéis para que se entienda ese impacto real en la nómina de cada uno? ¿Hay algún tipo, digamos, de buzón en el que puedan preguntar? Bueno, ¿cómo lo gestionáis? Mm. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Verónica, de que, bueno, aparte de que se necesita un liderazgo, pues para, digamos, para hacer conocer esto a los empleados, que en este caso el liderazgo lo llevamos desde el equipo de compensación y beneficios, luego se requiere una comunicación y se requiere un acompañamiento, precisamente porque una vez que los empleados conocen el beneficio, pues preguntan y, bueno, pues hay que estar un poco también atento a la realidad que tiene cada empleado, cómo lo va a utilizar, cuáles son sus dudas. Entonces, bueno, ese acompañamiento se hace tanto desde mi propio equipo también como desde el equipo de atención al colaborador que tenemos también dentro de recursos humanos. Entonces, nosotros hacemos, como os decía antes, muchas comunicaciones, especialmente en la campaña de lanzamiento del año siguiente, pero durante el año. Entonces, pues nosotros en las comunicaciones siempre ponemos de manifiesto las ventajas que tiene un sistema de retribución flexible, que es un poco lo que estamos dando en la slide, ¿no? En primer lugar, que es completamente flexible porque permite contratar en el momento del año que yo necesito contratar ese producto o servicio. Está totalmente personalizado porque dentro del catálogo de productos, nosotros tenemos 8 productos en nuestro catálogo de retribución flexible, pues permite adaptarse a las necesidades individuales que pueda tener cada uno. Es, por supuesto, un sistema completamente voluntario, es el empleado el que decide si contratar o no y si quiere sacar este beneficio fiscal que supone la retribución flexible. Luego, por supuesto, la ventaja fiscal es la estrella de las ventajas, evidentemente, porque permite, como decíamos antes, pues con el mismo salario bruto tener un mayor salario neto y dependiendo del volumen de contratación, pues ese salario neto pues puede incrementarse considerablemente. Luego es un sistema además también eficiente porque también algunos de los productos que tenemos en el catálogo, al ser contratados de manera colectiva para todos nuestros empleados, también nos permite tener unas mejores tarifas, unas condiciones más ventajosas. Y luego es un sistema completamente transparente, acorde a la legalidad y la fiscalidad vigente, que nosotros nos preocupamos evidentemente de estar actualizados en eso para, pues, si surge algún cambio, algún producto nuevo o deja de ser algún producto fiscalmente ventajoso. Y la forma en la que nosotros, bueno, pues lo comunicamos, lo vendemos, etcétera, aparte de con, pues eso, con las ventajas, es sobre todo haciéndoles a los empleados visualizar o monetizar cuánto ahorro podrían llegar a tener. Es un poco lo que también antes mostraba Verónica, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que solemos poner siempre en las sesiones, en la documentación. Es una madre que tiene que hacer uso de la guardería porque tiene un hijo y bueno, pues se plantea hacerlo a través de retribución flexible. Entonces mostramos un ejemplo en el que cuánto le costaría o cómo quedaría su salario si lo realiza utilizando retribución flexible y sin utilizarlo. En la parte de la izquierda
pues sería sin utilizar retribución flexible. Esta persona tiene un salario de 40.000 euros, tiene un tipo de IRPF, en este caso del 17,5, que le supone 7.000 euros, tiene la seguridad social y eso le da un disponible de un salario neto de 30.400 euros. Tiene que contratar la guardería 10 meses, 600 euros, por lo tanto le supone 6.000 euros. Con lo cual, una vez contratado ese servicio, le queda como disponible 24.400 euros. Si lo hubiera hecho con retribución flexible, sigue teniendo el salario bruto de 40.000, a eso le descontamos el producto contratado, que son los 6.000 euros al año, con lo cual obtenemos un nuevo salario bruto. Ese salario bruto es la base imponible que se toma de referencia de IRPF. Entonces, aquí además tenemos como un doble beneficio. Por un lado, la base imponible se reduce, con lo cual se reduce el importe a pagar, pero además, al ser pues un importe relevante, se ha reducido también el tipo de IRPF, con lo cual obtenemos ese doble efecto, ese doble beneficio que hace que todavía ahorremos más. La seguridad social se mantiene igual, porque esto no afecta para nada a la retribución flexible, pero vemos que al final el disponible final que tiene esta persona es de 26.200 euros, es decir, se ha ahorrado 1.800 euros, casi 2.000, lo que decíamos antes, un poco de una paga, ¿no? Si además tuviera más productos, pues evidentemente esto pues todavía supondría más ahorro. Entonces, la forma de que los empleados entiendan cómo el ahorro que pueden llegar a tener es a través de ejemplos y monetizando esto, porque si no todo queda en teoría y por eso para nosotros es muy importante siempre pues poner ejemplos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que está bastante claro los beneficios y el potencial de ahorro que conlleva. Para dejar tiempo a las preguntas, que hay bastantes y son muy interesantes, os quiero hacer una última pregunta a las dos, más hacia el futuro, ¿no? Porque creo que también es interesante, creo que, bueno, que en AXA llevan desde ya 16 años, ya tienen mucha madurez en esto. No es una política nueva, pero sí es una política que está en cambio, ¿no? En constante cambio. Se han ido agregando productos que son potencialmente aplicables. Y quería preguntaros cómo veis vosotros el horizonte de la retribución flexible en los próximos años. ¿Consideráis que va a haber más personalización, más integración tecnológica? Una mayor conexión con educación financiera y con posibilidades también, a lo mejor, ahora que los planes de pensiones cada vez son menos atractivos, etcétera, a lo mejor hay algún tipo de servicio digamos, para generar ahorros. ¿Cómo consideráis que va a ir evolucionando esta herramienta? Si queréis empezar, Verónica o Cristina, como queráis. Sí, Como quiera, Verónica. Cristina. Ya, bueno, pues Cristina, venga. venga. A ver. Vale, vale. Sí. No, que te decía yo. Vale, no. Bueno, ¿cómo va a evolucionar? O sea, lo bueno sería si pudiéramos evolucionar en cuanto a la amplitud de productos que la legislación nos permita que tengan esa ventaja fiscal, ¿no? Porque en eso sí que nosotros estamos muy limitados a lo que dice la ley. Entonces, sí que hay algunos productos que en el pasado eran fiscalmente deducibles y ya no lo son, y al contrario también se han ido introduciendo con los años alguno nuevo. Entonces, idealmente, pues el poder tener una amplitud de productos sería buenísimo para poder sacar más partido a este beneficio. Y luego, como tú decías, creo que es súper importante el que se integre dentro de la educación financiera que las empresas damos a los colaboradores. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos desde hace muchos años, bueno, pues en el pilar físico, en el pilar mental, emocional, etcétera, pero últimamente en los últimos años estamos haciendo mucho foco también en el pilar financiero de los empleados, en el cual, aparte de proporcionarles herramientas como puede ser la retribución flexible o nuestro programa de accionariado o el seguro de ahorro, que pues eso, con vistas un poco también a la jubilación. Es decir, aparte de ofrecer, digamos, herramientas concretas, también lo que hacemos es dar, bueno, pues charlas, o sea, contratamos líderes inspiracionales que den charlas sobre educación financiera, a cursos financieros, es decir, sí que proporcionamos otras herramientas para que los empleados realmente tengan más educación financiera y también puedan sacar más provecho de su salario. O sea, que creo que es, bueno, pues creo que es algo interesante y cada vez más importante, ¿no? Teniendo en cuenta un poco cómo está la situación de los salarios en el país también. Bueno, como cuñita, un segundito, pido la palabra, me cuelo aquí para dar fe de todo el programa de bienestar del que ha estado comentando Cristina, porque además yo lo conozco bien. El año pasado nosotros tenemos los premios MES, ¿no? Que son los premios de mi empresa saludable, en los que cada año reconocemos las empresas que están impulsando el bienestar. Y el año pasado AXA se llevó el premio global, ¿no? El premio de empresa saludable por todo un programa que trabaja muy bien todas las dimensiones y bueno, y que tiene unas métricas y una solvencia que la verdad es que es espectacular. Así que pues, lo corroboro, lo Vale. puedo corroborar. Verónica,
Perdóname que te haya cortado. Nada, nada, ¿no? Si es que es la esencia de todo, que al tener a Cristina como acto de fe, persona de fe, que justamente es una empresa que lleva muchos años haciendo las cosas bien, pues normal que el impacto que tengan pues sea como es, ¿no? Pero bueno, yo simplemente por matizar un poquito, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Cristina. Yo creo que tenemos retribución flexible para ratos, sí que es cierto que, bueno, pues dentro de nuestro scope, nosotros no podemos modificar esos productos que a fecha de hoy están contemplados con ese tratamiento preferencial a nivel de ley de IRPF para poder ampliar ese abanico o ese portfolio de productos. Lógicamente, ojalá la tendencia fuera hacia allí, pero bueno, no depende de nosotros en este caso. Lo que sí podemos decir es que como mínimo dentro de un pilar de lo que es el bienestar financiero, la retribución flexible tiene que estar y va a seguir teniendo que estar siempre, ¿no? Porque no deja de ser al final una opción modulable, flexible, revisable, adaptable a la mayor variedad de preferencias y necesidades que podamos encontrar en las plantillas, ¿no? Entonces, a partir de allí, lo que sí yo determino es que pueda haber un cambio, sobre todo de hacia dónde vamos, o sea, hacia el modelo de cómo vamos a aprovechar y percibir la retribución flexible en el futuro, ¿no? Ya sea desde el punto de vista del empleador, la empresa, como del mismo usuario final, en este caso el empleado, ¿no? Y es que sí que vamos en tendencia a una personalización cada vez pues, más especializada, ¿no? Planes mucho más al detalle, a medida de los diferentes perfiles, momentos vitales y preferencias individuales que tengan los empleados, por supuesto. Vamos en esa tendencia también hacia una integración tecnológica que bien comentabas tú antes, Miguel, pues mucho más avanzada, ¿no? A nivel de simuladores, de apps, de automatización y sobre todo de hacer o fomentar una experiencia pues mucho más sencilla, accesible y simple para el empleado, ¿vale? Mucho más intuitiva. Y luego, pues justamente lo que comentábamos, ¿no? O sea, con esa, también, ese foco también fundamental en lo que es la educación financiera, ¿no? Sobre todo en el contexto económico en el que estamos, donde los salarios hoy en día lamentablemente no pueden crecer al ritmo del aumento del coste de vida, pues la retribución flexible y sobre todo el asegurarnos que desde dentro se percibe el potencial de ahorro que tiene es parte de todas estas políticas en educación financiera que podemos implementar y donde las empresas, como bien ya lo hace en AXA Cristina, pues deben poner el foco, lógicamente, para poder aprovechar, ¿no? Todo el impacto. Y yo creo que básicamente es eso lo que podemos comentar dentro de la retribución flexible en un futuro. Súper. Pues entonces comenzamos con las preguntas que nos han hecho en el público. Creo que hay algunas muy interesantes, algunas que nos gustaría tener respuesta y no las tenemos precisamente porque no somos quizás la parte legislativa, ¿no? Y la parte institucional, pero que sí que creo que están muy bien tenerlas en cuenta. Por ejemplo, María Leal, ¿no? Que fue la primera pregunta que nos hizo, tiene creo que una muy buena percepción de que, por ejemplo, o qué consideración tenéis vosotros sobre qué va a pasar con el gasto de, digamos, de los centros de día o atención domiciliaria a mayores, ¿no? Estamos hablando de que nos enfrentamos a esa generación sándwich, ¿no? Que son esas personas que tienen la doble carga de cuidados por un lado de los más pequeños y por otro lado de los más mayores, ¿no? Además con un creciente, ¿no? Una población que sociodemográficamente está orientada hacia el envejecimiento, ¿no? Por la pirámide poblacional y, bueno, pues los cuidados a la tercera edad son más importantes. ¿Creéis que esto está en la agenda o tenéis algún tipo de información así privilegiada desde vuestras posiciones? Yo en mi caso, desgraciadamente no, No, pero vamos, me parecería buenísimo que se pudiera incluir estos servicios, la verdad. totalmente. Pero bueno, de momento, y si nos limitamos a lo que tenemos hoy en día, es lo que hemos comentado, ¿no? Como bien decíamos justo con la pregunta de cierre, es lo que hay, es lo que recoge la ley. Esperamos que haya intención de introducir este tipo de iniciativas en las ventajas fiscales, pero de momento no hay información oficial. Ya. No sé si hay algún tipo de buzón al que se le pueda comentar estas cosas a nuestros gobernantes, que también estaría bien, ¿no? Pero bueno, no estaría mal. Em, bueno, Javier comentaba algo que creo que está relacionado con lo que hablaba antes Cristina del tema de los pagos en especie más allá de la retribución flexible. Creo, a lo mejor me corregís, que dice que no aparece el renting
Y pregunta si ya no se puede incluir como parte de la retribución flexible para obtener una desgravación fiscal en este tipo de vehículo, de lo que es la movilidad con vehículo de empresa. ¿Sabe? O sea, yo no sé ¿Cuál? si lo conoce, si Verónica conoce algo. Yo creo que en algún momento el renting llegó a ser un producto que se valoró con desgravación fiscal. A día de hoy no sé si la tiene, no sé si la tiene, lo digo porque yo sé que cuando yo no estaba en el equipo todavía, pero sí que se valoró el meter el renting como producto, pero no me acuerdo ahora mismo si se desechó por temas legislativos o por un tema de, pues que logísticamente era muy complicado de poner en marcha. No sabría confirmar ahora mismo Sí. si a día de hoy es desgravable. A ver, en este caso sí que es verdad que el renting a fecha de hoy sí que si se considera dentro de la nómina como retribución en especie, sí que tiene, digamos, un tratamiento preferencial, ¿no? Pero ese tratamiento va en función, digamos, de la valoración que puede hacer Hacienda, por explicarlo de esa manera, de ese coche, ¿no? Entonces, la regla general es que se valore sobre el 20% del vehículo al año, ¿vale? Y eso lo que te quiere decir es que únicamente pagarías importes sobre ese 20% del coste del vehículo al año, lo que hace que sea atractivo, lógicamente, porque, bueno, pues Razón. es una cantidad mucho más pequeña que si tú, en comparación, pones en una balanza, pues lo que sería el coste de tener un coche particular propio, ¿no? Si metes, bueno, pues el seguro, el coste del propio coche, los gastos de mantenimiento, etc., etc. Bueno, yo creo que efectivamente el tema de la movilidad privada siempre Hacienda lo tiene un poco así como que hay un vacío, ¿no? Depende de si tú puedes justificar, ¿no? Que estás utilizando ese coche para la actividad laboral, ¿no? Entiendo que está relacionado con eso. Bueno, Sofía nos preguntaba algo que va muy a la parte, digamos, económica, ¿no? Pregunta si la guardería tiene que pagar algo por esta gestión directa con Edenred o si Edenred cobra algún fee a los centros educativos cuando se trata de un centro para la formación. O sea, tanto en la parte de formación como guardería, para estar adscrito a ese programa por parte del centro. A ver, en este caso, como medios de pago, la guardería lo que asume es un pequeño coste ínfimo por la transacción, ¿vale? Mm. Efectivamente, eso está recogido en el contrato con cada uno de nuestros partners, pero bueno, ya te digo que las guarderías no suelen tener ningún tipo de inconveniente porque es transparente, digamos, y sobre todo por el incremento en el flujo que les proporciona. De allí que de hecho nosotros tenemos más de 9.000 guarderías afiliadas a nivel nacional, pero como decimos, afiliamos a la carta, es decir, si nos decís una guardería que por lo que sea no está afiliada a nuestra red, normalmente nos ponemos en contacto con ellos y no hay ningún problema en poder afiliarles a la retribución flexible con Edenred. Qué bueno, interesante. Eh, Bueno, preguntaba logística, que no sé quién es su nombre, porque creo que tiene el nombre de la empresa, que si una vez se contratada todos estos una vez se contrata esto, todos los empleados deben tener el mismo beneficio. Ya hemos visto que no, que es personalizable, que cada persona puede adscribirse a aquellos que le supongan un mejor impacto teniendo en cuenta su situación. Entonces creo que esta la podemos avanzar, ¿no? Un solo Sí, apunte, Miguel, sí, sí, sobre sí. eso, porque yo creo que la pregunta realmente se refiere a la apertura de poder incluir, ¿no? A nivel de inclusión la retribución flexible a todos los empleados, ¿no? Sin distinción a lo mejor de un colectivo o de un grupo en particular, ¿no? Aquí, o sea, que sepamos que por ley efectivamente la retribución flexible es extensible a todo el mundo, ¿vale? Con diferencia de su tipo de contrato, de su porcentaje de jornada, si es parcial o total, y de su modalidad de trabajo. Lo que sí que es importante que tenemos que saber es que, por otra parte, si percibimos sobre el SMI, por ley sí que no podremos beneficiarnos de la retribución flexible, pero no porque sea una política de la empresa no ofrecérnosla, sino que porque no está permitido, ¿vale? Pero por apertura y democratización, en principio a todos los demás empleados que no estén SMI debería poder ofrecérsele. Ujú. Vale. Entiendo que el SMI también tiene que ver con el propio tramo de IRPF en el que están, o no tiene nada que ver con eso. Una Bueno, modificación que lógicamente a hizo. nivel de SMI, no, en la mayoría de los casos hasta ahora no se tributaba, ¿vale? Esa es otra de las Claro, cosas por eso. Pero más allá de eso, el acceso a ciertos bienes también es preferencial.
¿no? Pero bueno, básicamente, por ejemplo, el seguro de salud, que muy probablemente Cristina también lo sabrá desde su perspectiva, desde AXA, pero muchas veces no es lo mismo poder acceder a una póliza colectiva que una póliza personal, ¿no? A nivel de costes, coberturas y demás. Pero básicamente es porque la ley establece que Ujú. nunca puedes percibir menos del salario mínimo interprofesional en cash, en dinero, ¿vale? Que es lo que te da la garantía para la cobertura del coste de vida. Bueno, bueno, Tomás os da primero, bueno, tiene una pregunta, pero primero os da la enhorabuena y sobre todo avala esa idea de la fecha de corte que comentaba antes Cristina para poder coordinar con vendedor y con nómina y todo se pueda adecuar correctamente. Y luego preguntaba algo, dice para Verónica, porque luego hay una pregunta para Cristina, que habla de que teniendo en cuenta que cada vez, ¿no? En más hogares hay mascotas, ¿no? Y que estas ocupan un lugar muy importante en nuestra vida, incluso en nuestra economía. Dice, está Edenred, pero supongo que esto será un tema también legislativo. ¿Está Edenred considerando también la opción de guardería canina? ¿Se podría, y ahora mi primera pregunta es, ¿se podría utilizar A eso? mí me encantaría, yo lo digo como me considero madre perruna, que me encantaría, pero vamos, que no, ojalá, porque yo muchos años tuve que pagar un servicio de guardería canina, mismo te lo digo, y era mucho dinero. Pero vamos, en principio nosotros nos especializamos de momento en productos que tienen ventaja fiscal y eso implica que tengan una deducción, en este caso, pues de IRPF, ¿no? Y de momento volvemos a lo mismo, el mensaje es claro, lo que hay es lo que estipula la ley y esperemos que en los próximos años pues se puedan añadir servicios interesantes para todas estas casuísticas que vemos hoy en día en la sociedad, ¿no? Bueno, y hablando de casuísticas que vemos toda esta sociedad, una mención pequeña a los Terian, ¿no? Que a lo mejor se entrarían en este concepto, pero bueno, están ahí un poco No, es broma, todo un respeto a todas las identidades, por supuesto. Una pregunta para Cristina, que es, bueno, que habla de, en el scope del partner con el que trabajáis en materia de retribución flexible, ¿se incluye gestión de consultas, dudas de los empleados en cuanto a productos de retribución flexible que ofrecen? ¿O por el contrario, esas tareas de resolución de dudas sobre la herramienta y los productos las realizáis siempre internamente desde el departamento de personas o vosotras Sí, mismas? bueno, nosotros en todo lo que se refieren a dudas o consultas que pueda haber sobre lo que es el programa de retribución flexible de AXA y los productos que nosotros tenemos, las preguntas las canalizamos nosotros internamente. Sí que el partner tiene también un servicio de atención al cliente al que se redirigen más lo que son preguntas relacionadas con lo que es la herramienta en sí. Pues dónde tengo que meter el importe o tengo una incidencia con la herramienta o alguna duda en cuanto a lo que es la herramienta en sí. Entonces, para eso sí que nos prestan también apoyo porque, bueno, pues muchas veces como cada producto tiene sus propias características, pues a veces el empleado sí que se puede liar, el cómo hay que meterlo, etcétera, o incluso a veces hay incidencias con la herramienta. Entonces, en esa parte sí que nos da apoyo, pero en todo lo que se refiere a nuestro programa, nuestros productos, somos nosotros los que atendemos consultas. Nos quedan tres preguntas, si no os importa, nos quedamos 5 minutillos más. No sé si agradezco a todo el mundo bueno, pues quedaros ya fuera de un poco del horario, pero porque nadie se quede, ¿no? Un poco sin esa pregunta resuelta. Bueno, antes de nada, comentaba María, la persona que ha comentado antes sobre el tema de los productos orientados al cuidado de personas mayores, que, bueno, hacía una afirmación de que en Europa sí que está habiendo cada vez más este tipo de, digamos, de medidas. Y le preguntaba a Cristina si tienen alguna medida para ayudar a las personas, a los empleados que cuidan, ¿no? A eso, si alguna medida de bienestar de cuidar al cuidador. O eso, no sé si, no fuera de la retribución flexible, ¿eh? Ah, bueno, nosotros, o sea, más que Conciliación. a nivel de dar, o sea, digamos, el servicio de cuidador, o sea, que lo pague la empresa, a día de hoy no. O sea, nosotros lo que sí que damos son, por ejemplo, charlas informativas, ¿no? De, pues, de recomendaciones, de, pues, por ejemplo, este tipo de sitios, para qué casos serían recomendables, etcétera. Entonces, damos más temas de información, a día de hoy no tanto como beneficio de que la empresa pague ese servicio que Incluye. tampoco lo descartamos. O sea, quiero decir, yo creo que cada vez más tenemos que ir evolucionando en las empresas, ¿no? En los servicios que más se adaptan a las necesidades de las personas. A día de hoy no lo tenemos, pero bueno, no es algo que tampoco descartemos. Vale, pues perfecto. La verdad es que creo que cada vez más, ¿no? Es, bueno, pues una realidad, ¿no? Que nos atraviesa a todos como sociedad. Mónica pregunta una cosa que me parece que es interesante, sobre todo porque da en una realidad, ¿no? Que
que no sé muy bien si es cómo se gestiona, cómo se comunica, pero bueno, que está ahí. Yo desde luego creo que todo el mundo, bueno, yo no tengo retribución flexible, pero conozco muchos amigos que la tienen y la usan de este modo, ¿no? Y habla de cómo comunicar o gestionar la zona gris de estos productos, ¿no? Con esto me refiero a que en un principio están pensadas, y yo creo que habla sobre todo del ticket restaurante, ¿vale? Pero están pensadas para el uso en la jornada laboral. Pero se sabe que se usa principalmente fuera de la jornada, ¿no? En especial en restaurantes, efectivamente. En nuestro caso hacemos mucho teletrabajo y los teletrabajadores no necesitan utilizar el restaurante ni el transporte en su jornada laboral, pero sí fuera. Y entonces, por lo tanto, pues bueno, luego una cena o algo lo pagan con ticket restaurante. ¿Esto afecta de alguna forma o dice, bueno, este es el dinero que tiene el empleado y que lo use como quiera dentro de... Bueno, aquí no hay que dejar de recordar lo que es el correcto uso. Y es que efectivamente estos son soluciones o beneficios que tienen un tratamiento fiscal privilegiado dentro de un marco concreto. Y es que efectivamente están para acompañar al empleado o al usuario en su día a día en el trabajo. ¿Vale? Entonces, de allí que además vayan de la mano con que el empleado tiene que estar en activo para poder beneficiarse de estos productos. Ahora bien, por otro lado va el uso real, y es lo que decimos. Hay muchas veces donde necesitamos utilizar pues, cualquiera de estos beneficios, donde podemos usar cualquiera de estos beneficios si no estamos ni en día laboral ni a lo mejor en horario de comida, ¿vale? Pero en principio, el correcto uso que le deberíamos dar es dentro de nuestra jornada, si es de lunes a viernes, y si trabajamos fines de semana, pues trae fines de semana, ¿vale? Aquí es importante también decir que dentro de lo que es pues la comunicación a nivel de las empresas debe ser muy clara, ¿vale? O sea, que se promueva el correcto uso, pero luego que sepamos que siempre que se haya trasladado la información de manera correcta y transparente al usuario, en este caso el empleado final, la responsabilidad ya recae sobre el usuario final. En nuestra experiencia, pues siempre lo decimos porque da mucha tranquilidad, que sepamos que no ha habido ninguna inspección a nivel particular, de ver porque cogiste un autobús con la tarjeta que recargaste para ir a trabajar y te fuiste a cenar con los amigos el sábado, ¿vale? ¿No? O sea, no. Pero que sepamos y que no perdamos de vista que en la medida de lo posible el uso de los productos se haga dentro del entorno que fue concebido. Claro, claro, al final no dejan de ser elementos para tu actividad laboral, ¿no? Eso es. Y están relacionados con eso. Bueno, la última, bueno, tengo dos últimas preguntas, pero bueno, una es también de esta persona que se ha registrado como logística, si nos quiere dejar luego su nombre. Nos preguntaba por el listado de los productos que se pueden contratar. Bueno, los hemos visto, creo que en la web también estarán, pero si quiere dejar algún contacto o algo para poder dar mayor información sobre esto, Verónica. Sí, nos podemos facilitar nuestro buzón de contacto y allí puede enviar pues, sus inquietudes y si necesita que le atendamos, Mm. pues le atendemos con todo el gusto, claro. Sí, Mm. luego lo facilitamos. El listado de productos, bueno, lo hemos comentado y Sí, vale. Decía que, bueno, Fran, la última pregunta que tenemos decía que le gustaría saber si esto se puede usar independientemente de las dietas consumidas realmente por necesidades del trabajo. Bueno, un poco en la misma línea. Estas no se restan del bruto del trabajador, se pagan con en red de ticket restaurant, pero el trabajador no la usa para uso personal. Sí. ¿Podría aplicarse retribución flexible además de esas dietas? Por otro lado, ¿es posible contar como retribución flexible el pago en especie de renting de un coche? Bueno, esto lo que acabamos de comentar un poco, ¿no? Y ya creo que ya también hemos hablado del tema del renting. Así que no sé si queréis dar aportar algún apunte más, pero creo que está... yo creo que no, no sé, Cristina, sí, pero vamos, yo creo que además está un poco confusa la redacción, Sí, sí, pero yo creo que lo que porque se refería era eso, ¿no? A qué pasa si me gasto los tickets de restaurante fuera del uso profesional y también con el rending, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que bueno, que el marco normativo es el que es, que están orientadas a este tipo de gastos, pero que tampoco es algo que se vaya vigilando, ¿no? En lo eso micro es. y que bueno. Bueno, se acaba de conectar Naidu, pero es que nos vamos justamente. Bueno, yo os quería agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado y sobre todo, bueno, pues que habéis estado todo el tiempo con nosotros, los que habéis preguntado. Cristina, gracias por tu tiempo. Como he dicho antes, sé que no te sobra, Muchas al revés, gracias. así que Gracias por la sí, invitación. tu generosidad se valora muchísimo. Verónica, también muchísimas gracias. Creo que hemos dejado un marco como muy bien explicado.
Si hay algún tipo de pregunta adicional, podemos preguntar en el buzón de Red en Red o en contacto@miempresasaludable.com. Y si no me importa yo alguna cuña final, bueno, hablábamos de que Cristina, bueno, desde AXA, ¿no? Habían ganado el año pasado el reconocimiento de mi empresa saludable como empresa con bueno, de las que se presentaron con el mejor programa de bienestar del año. Ya hemos abierto el plazo de candidaturas para este 2026 y bueno, pues es una gala que rinde, ¿no? El reconocimiento a aquellas empresas que trabajan en el bienestar, con un jurado además, bueno, completamente independiente, ¿no? En el que trabajamos mucho con el rigor y tal. Y bueno, sí, que si os queréis presentar, estáis completamente invitados. Así que nada, bueno, gracias de verdad a todas por estar. Bueno, decía Fran una cosa, dice, me refiero a las empresas que ya usan tickets restaurantes para pagar las dietas cuando el teletrabajador come fuera por necesidades del trabajo, pero no cuentan como parte de su sueldo. Ah, o sea, como que se lo dan aparte. Perdóname. Vale. Sí, yo creo que aquí a lo mejor se refiere que a lo mejor Dietas. cuando viaja por trabajo, ¿no? Y Ya, justo. entonces tiene la figura de dieta por una parte, que es un gasto profesional. Pues los días que viajas o te desplazas fuera, la empresa correctamente te tiene que dar dietas porque eso ya no es un gasto personal, sino es un gasto profesional. Ese mismo día, lógicamente, tú no te puedes pedir ticket restaurante porque ya tienes la dieta pagada por la empresa, pero el resto de días, si tú no estás viajando, a nivel particular, por retribución flexible, podrías coger ticket restaurant a nivel particular, digamos. Bueno, yo creo que esa era la pregunta. Gracias, Fran, por reformularla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar y nada, encantado de haber estado aquí con vosotros compartiendo este rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Hasta vosotros. luego.